comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes como a YouTube que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio, y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Ya con eso en mente, volvamos a la sección que ustedes aman, personajes posibles, en un caso sí o en caso no, para el Puniverso, donde ahora, la persona que nos hace este pedido proviene de Gaia Viviana Sarabia, así que vamos todos juntos y sus mismas opciones pueden entrar o no a este mundo de horror. El primer personaje con el que comenzamos se relaciona a la película de 61 de Walt Disney, aquel filme animado muy querido y clásico, 101 Dalmatians, o por español, Los 101 Dálmatas. La parte divertida es que en Latinoamérica le pusieron La Noche de las Narices Frías, un poco loco. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Presentando las historias de Pongo y Perdita, dos dálmatas que al juntarse terminan teniendo una camada de 15 cachorros, aunque son perseguidos en el proceso por la cruel socialite de moda Cruella de Vil, la quien quiere conseguir a esos mismos para crearlos con ellos en abrigos, al ser una raza muy cara en ese último lado. En el proceso de esa misión, terminan adoptando a un total de 84 cachorros, que también Cruella quería obtener, volviéndose de esta manera en los 101. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! El filme al final del día fue un gran éxito en taquilla, superando las expectativas de la propia compañía, y se convirtió en una gran franquicia, con una secuela animada en el 2003 directa al video, un live action en el 96 con Glenn Close en el papel de Cruella de Vil, que al mismo tiempo también tuvo una secuela en el 2000, y sin olvidar la gran cantidad de series televisivas que se hicieron. Y no olvidemos, el también live action como reboot o reinicio de Cruella de 2019, con Emma Stone. Aunque sabían ustedes de que los 101 Dálmatas no fueron creados por Disney, no. La compañía en aquel entonces adaptó, o mejor dicho, consiguió los derechos para llevar a cabo a la pantalla grande el libro del mismo nombre, publicado en el 56 por el autor Dobby Smith, que sigue la misma historia y trama que todos conocemos, tanto los personajes, nuestra villana, etc. Este libro también tuvo una secuela hasta una década después, que funge como segunda parte y epílogo final. Algo de respecto a la novela, al publicarse antes del cambio de ley de los 70s, pasaría exactamente al dominio público en el 2051, como escuchan. Y para la película de Disney que también se le aplica estas leyes, sería en el 2056, con 5 años de diferencia, tanto para ocupar los diseños originales o el del filme. Solo faltan 364 días y 9 años para... Ahora respecto a mi idea de terror, la única forma que se podría ocurrir sería una situación donde Cruella gana. En pocas palabras, lee a los cachorros y a Pongo y a Perdita, pero al final estos últimos regresan de manera espiritual o demoníaca, con el fin de vengarse de ella por lo que le hicieron a sus crías, y pasó de ser la villana a la víctima de la historia. Básicamente cambiar lo que llamaríamos los papeles, cosa que podría ser interesante muy a lo cuyo, en esa perspectiva. Tengo hambre, tengo hambre. Mi recuerdo a mí. Algunos personajes se relacionan a la época en que salió Aladdin, el cuento original de aquel libro de las 1001 noches, que posiblemente algunos conocen por nombre y vieron algunos de sus proyectos. Sinbad el Marino, que como su nombre indica, cuenta la historia del mismo Sinbad, un viajero que data de la época del califato Abbasí, que sí, existió, ese data como tal de lo que es el siglo 8 al 9 después de Cristo. Presentando con esto sus 7 viajes alrededor del mundo, desde África a Asia. Y dentro de todo esto, Sinbad fue incluido en la ya conocida colección de las 1001 noches, o 1001 Nights. Sin embargo, la cuestión aquí, nadie sabe exactamente de dónde se originó. ¿Qué? ¿Cómo que no? La primera ocasión que salió de él fue una traducción francesa de Antoine Galland, hecha entre 1704 y 1717, y también la traducción inglesa de 1711. Pero antes de eso, nadie tiene idea exacta de quién lo creó, quién fue la persona que se inspiró en esas historias para darle vida, o si antes de Antoine, otra persona también escribió sobre él y lo incluyó en alguna colección pasada pero que al momento jamás se descubrió, antes de las 1001 noches. Y posiblemente, como muchos teorizan, la persona que originalmente creó a Sinbad se inspiró en muchos relatos o tenía gran conocimiento del imperio Abbasí, donde, siendo un periodo de gran crecimiento económico y social, muchos marineros árabes y musulmanes exploraban el mundo, incluso descubriendo en el proceso nuevas rutas de comercio y a personas con las que comercializar. Usándolo como parte de la historia de Sinbad, quien le cuenta a otra persona también que se llama como él, su historia de cómo se convirtió en un hombre rico, viajando por todo el mundo. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. O sea, yo. Déjate de broma. ¿Quién eres tú? Yo soy tú. Oh. Aunque la parte positiva es que de aquí se hicieron muchas adaptaciones, como la de los años 30 de Ub Iwerks, el co-creador de Mickey Mouse, sumado a un crossover elaborado con el propio Popeye el Marino también aquella década, varias películas animadas en Estados Unidos como también fuera del propio país, adaptaciones live action tanto de Estados Unidos o el extranjero,
y más referencias, porque al final del día, Sinbad es dominio público. Nadie sabe exactamente, como dije, de dónde nació, por lo tanto puede ocupar su nombre completo, la imagen, en ese entonces llamemos oficial de la colección, y en otro caso cualquier historia que deseen. Y dentro de un aspecto del cine de terror, podríamos mantenerlo como el protagonista de la historia, pero ahora incluyendo más monstruos, criaturas mitológicas, seres marítimos, o también eventos sobrenaturales de índole desconocida, los cuales sí, Sinbad se encontró con cada uno de estos en sus viajes. como el filme de horror y aventura, que podría ser divertido al final del día realizarse. Donde lo más cercano a esta propia idea sería justamente la película 58 de Seven Voyages of Sinbad, los 7 viajes Sinbad, o conocido en Latinoamérica como Sinbad y la princesa, donde aquí se enfrenta a unas criaturas elaboradas en stop motion, que se ve muy increíble a la época actual. Por lo tanto, veámoslo como una especie de precedente en el horror y fantasía oscura, incluso si no cabe tanto en este último género. ¡Es nazi! ¡A él! Nuestro tercer personaje, o personajes en este caso, se relaciona de la misma manera que Sinbad al mundo literario, aunque posiblemente el público alemán los conozcan al 100%, The Town Musicians of Bremen, o al español, Los Músicos de Bremen, en base con ello a la ciudad del mismo nombre, la capital del estado de Alemania. Esos nombres no me suenan. Los Músicos de Bremen fueron coleccionados, por así considerarlo, por los hermanos Grimm, quienes también hicieron su versión de Caperucita, Rumpelstiltskin y más personajes literarios hoy en dominio público, estos agregándole su colección Grimm Fairy Tales de 1819, aunque otras fuentes marcan que ocurrió en el 12. La historia de ellos nos presenta con estos 4 animales, un burro, un perro, un gato y un gallo, sin nombres concretos, quienes al escapar de las casas o granjas donde vivían por el maltrato o ser ignorados de sus dueños, deciden ir con ello a Bremen, una ciudad conocida porque cualquiera puede ser libre y cumplir sus sueños. En el proceso, deciden espantar a 3 ladrones que estaban allanando una casa, la cual utilizan al final para quedarse y dormir ahí, y finalmente logran hacer que esos ladrones se vayan de la ciudad, al espantarlos una vez más de forma permanente. Aunque aquí también ocurren ciertos finales alternativos, de que estos ladrones no eran humanos, sino que animales como ellos, un oso pardo, un león y un lobo gris, o que en otras, fueron estos mismos hombres responsables de robar el dinero o los terrenos a los dueños de los animales, quienes, al que no puede cuidarlos, decidieron que se vayan de las casas con el fin de que esos puedan sobrevivir por sí solos, y tras asustarlos regresan con sus dueños, dándoles el dinero que esos ladrones habían llevado. En pocas palabras, es una historia con muchas versiones diferentes, pero la idea original se mantiene, queriendo llegar a Bremen, cosa que logran. Y sí, esta historia es de hecho de dominio público, aunque las adaptaciones que han habido son muy cortas, como una caricatura soviética en los 60s, una referencia directa en Kamen Rider Saber por extraño que parezca, y ustedes al final del día pueden ocuparla, porque así nadie le pertenece. Y si habláramos de un concepto de terror, solo me podría ocurrir la idea de que los músicos fueran animales antropomórficos, humanoides, quienes actúan, como su nombre indica, cantando, posiblemente en bares, en ciudades, etc. Pero en secreto, son asesinos en serie, que utilizan este mismo lado con el fin de atrapar a sus víctimas, acercarse a ellos o seleccionarlos. Tienen una doble vida en conjunto, asesinos de noche pero músicos de día, un concepto que de cierta forma muchos en la realidad sí poseen, y sería estupendo verlo, si la gente se acordara más de ellos. Caballeros, fue un privilegio tocar con ustedes esta noche. Y con nuestro cuarto y último lugar, o personaje, es un manga muy conocido en la época en que salió, como lo fueron Naruto, Dragon Ball, One Piece y entre otros más, y que posiblemente también vieron, aunque no me tocó en lo personal, Bleach, que se traduce literalmente como lejía. Este fue creado por el propio mangaka Tite Kubo, quien se inspiró tras dibujar un Shinigami, un espectro o monstruo japonés que muchas veces representan que lleva a las personas a la muerte, llevando consigo un kimono. Misma idea que se le llevó con ello la editorial Weekly Shonen Jump, tras el cancelamiento de su manga anterior Zombie Powder. Aunque la editorial al inicio no quería, decidió darle una oportunidad, y así usar ese concepto, el cual al final del día fue una combinación entre los lados sobrenatural de Gegege no Kitaro y la parte del combate como también armamento de Saint Seiya, o por español, los Caballeros del Zodiaco. Así en el 2001 salió Bleach, contando la historia de Ichigo Kurosaki, un estudiante universitario quien se convierte en un segador de almas, o Soul Reaper por inglés, es tomar a su compañera Rukia, volviendo de esta manera en un protector del mundo humano contra los Hollows, entidades malignas que quieren dañarnos, y al mismo tiempo llevarlos a un descanso permanente, descubriendo nuevos lados sobrenaturales como también fantasmales que él no conocía. El manga fue un gran éxito en ventas, que hasta el 2004 se creó con esto del anime del mismo nombre, volviéndose también una franquicia mucho más grande, con OVAs, animaciones originales hechas a video, películas, y más tarde hasta el 2022, una nueva serie que continuaba los eventos del original.
Con respecto a los derechos de autor en Japón, es la parte más complicada, porque el mismo país protege toda obra un total de la vida entera de la persona que lo creó, en este caso Tite Kubo, más 70 años cuando él fallece. Aún con él en vida, es imposible decir de qué manera u otra Bleach pueda pasar al dominio público. Pueden hacer parodias, que de eso no hay problema, pero ya registrarlo de manera directa como algo de Bleach, ahí sería la parte complicada. Y por hoy de terror, con el caso Sinbad se puede dejar algunos elementos aquí. Básicamente Ichigo el protagonista, defendiendo a la gente de los Hollows, aunque posiblemente dándole un enfoque mucho más sobrenatural, más terrorífico como también grotesco. O incluso darle un cambio diferente y mucho más oscuro a esta historia. Una aventura de horror sobrenatural pero también de acción, mezclando lo mejor de ambos mundos. Concluyendo de esta manera, de los personajes mencionados, Sinbad, junto también los músicos de Bremen, son de dominio público, por desconocerse en manera exacta quienes los crearon. Tras esto, tendremos que esperar el 2051 exactamente cuando pase al dominio público la propia novela de los 101 Dálmatas, y al final con el caso de Bleach no tendremos idea exacta de cuándo puede entrar o no, habría que esperarle mucho más tiempo. Sin embargo, espero que a todos ustedes, incluso a mi amiga Gaia Viviana Sarabia, les haya gustado este video. Invitados así a que me apoyen con este canal, Julio P y su mundo de terror, donde seguiremos subiendo sobre películas de dominio público, relacionadas como tal del universo, de otra índole, etc., con el fin de que la disfruten al máximo. Por este motivo se pueden suscribir, darle like, compartirlo con quienes quieran y activar la campanita de notificaciones. Y sin olvidar tampoco de mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper, donde por ahí también pueden seguir, compartir otras cosas, noticias y yo se las haré saber. Muchas gracias y nos veremos en otro video, el cual espero que también se vayan a divertir demasiado. ¡Hasta la próxima! ¡Recógelo rápido, Bob! ¿No oyes la música? Ese es el concierto para 4 cuerdas en re menor. Todo marino sabe que anuncia la muerte. La música se hace más rápida. Esto es Halloween, esto es Halloween.